Aquí con el gusto de saludarlos en una nueva entrega del Tercer Ojo por Augusto de Alba, quien habla en este momento. Pues bueno, tenemos nuestra entrega número 7 que va sobre la revolución o evolución, de acuerdo al tema planteado por el taller en Avispero. Y para ello, como es costumbre, pues pensé en abrir el día de hoy nuestro portal, nuestra puerta inicial de apertura, con la recomendación de una obra. En este momento no será plástica, también será literaria, y será el ensayo de Alan Moore, Ángeles Fósiles. Mi recomendación es que adquieran la impresión del editorial Felguera. Es un tanto complicada conseguirla, pero sí hay algunas opciones ahí en internet. No son tan accesibles, pero es un libro de esos libros de colección que vale la pena darles un vistazo. Si no, de cualquier forma, el ensayo de forma individual de Alan Moore es accesible en internet y pueden irlo leyendo. Yo recomiendo la versión impresa de Editorial Felguera porque tiene un escrito previo que es un compendio de la magia occidental y es uno de los compendios más interesantes y sintéticos y oportunos o digamos óptimos que he leído hasta ahora sobre la magia occidental desde sus inicios hasta nuestros días. Pero bueno, pues queda ahí la recomendación y dense una vuelta a revisarla. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es el sentido de poner esta recomendación como apertura inicial de la recomendación cinematográfica de esta ocasión? Y es justamente porque Alan Moore es el creador inicial o el creador original de la obra que posteriormente fue adaptada cinematográficamente. Y por supuesto, para este día estoy recomendándoles la película V for Vendetta o V de Venganza en español, que tuvo su lanzamiento en el año del 2005. Esta película, como lo he dicho, es una adaptación cinematográfica a la creación del cómic, originalmente literario y después cómic, de Alan Moore y con dibujos de David Lloyd. Esta, esta historia plantea eh, la posibilidad de una revuelta, una revolución. Está inspirada en la revolución de la pólvora, le llaman la revuelta de la pólvora en Reino Unido, por ahí de los inicios del siglo XVII, estamos hablando de 1605 aproximadamente, que hicieron un atentado en el Parlamento inglés para pedir que se cesara la violencia contra los católicos de ese momento. Pero bueno, ese es el hecho histórico que se retoma en el argumento de esta historia para presentarnos una distopía, un futuro distópico en el cual el mundo y específicamente, bueno, el Reino Unido está gobernado por un gobierno fascista, un gobierno de ultraderecha, pues, o digamos sí, de corte fascistoide, y que bueno, tiene diferentes apreciaciones o digamos que nos recuerdan a varias obras. Entre ellas, a la literaria de 1984 de George Orwell, tiene bastante carga de esta novela. ¿Por qué? Porque pues tenemos un gobierno totalitario, el cual vigila a sus ciudadanos, tenemos la figura de líder, pues, que representa una fuerza política totalitaria, pero que más que ser un líder unipersonal, también retrata a una autoridad castrante, una autoridad que mantiene a raya la libertad de sus ciudadanos y que controla todos los medios de acceso, tanto medios de información como los medios de producción, como el propio gobierno, en fin. Estamos hablando pues de un régimen totalitario. Entonces, pues partiendo de este principio y de este status quo que nos presenta la historia, pues surge esta revolución, surge que está representada o digamos personificada en la medida de lo posible por un ser, un personaje enmascarado que se nombra V. Y bueno, el nombre de V es por la anécdota de ahí del 5th of November o el 5 de noviembre, eh, que es cuando van a hacer el atentado o la revolución. Pero bueno, ¿por qué vale la pena ver esta película más allá del argumento? Que seguramente varios de ustedes la habrán visto.
y es justamente porque es un buen punto de inicio para revisar varias obras relacionadas con la propia película y los temas que se plantean. En principio, pues ya he mencionado la obra de Alan Moore. El ensayo justo que les recomiendo, que es el de Ángeles Fósiles, es un ensayo sobre magia, es un ensayo sobre el papel del arte y el papel que el arte va a jugar para una revolución interna, sobre todo, que puede detonar en una evolución de la conciencia. Y justo el llamado de Alan Moore, él dice que es un llamado a las armas, pero a las armas de la creación. Y una de las frases con las que inicia este ensayo es, parafraseándolo un poco, no recuerdo las palabras exactas porque no tengo el libro aquí a la mano, pero dice que el acto verdaderamente mágico es volverse dueño de tu propia narrativa, creador de tu propia narrativa. Entonces, en ese sentido, creo que, y también incluyendo esta obra, esta película, podríamos decir, o de mi parte, podría unificar estas dos ideas en el sentido de que una auténtica revolución es la que parte desde uno mismo, una revolución que pretenda convertirse en el narrador por excelencia o la narradora de nuestra propia historia. Creo que ya es un paso del umbral revolucionario al evolutivo. Entonces, de alguna manera, esta película nos presenta el paso de este umbral, ya y de tomar las riendas y decidir quedarse en el sentido meramente revolucionario, un poco ubicado como con estos sentidos un poco de post-adolescencia o adolescencia, en donde se tiene una inclinación natural por ir en contra del status quo, pero que al final nos presenta esta dicotomía, bueno, esta decisión de seguir adelante con un paso pues adelante, no solamente con el quejarse del sistema de las cosas, sino con evolucionar hacia la propia creación de una narrativa que evoluciona nuestro ser, nuestro propio ser. Pero bueno, para no deambular o no irnos por ese lado, regreso a la película. Y pues bueno, datos adicionales que valen la pena. Esta película inicialmente se hizo una adaptación el primer guión adaptado que hizo fue por los hermanos, bueno, ahora hermanas Wachowski, que son las creadoras de Matrix. Justo en el momento en donde filmaban Matrix, tenían en la mira la adaptación de esta historia de Alan Moore. Hicieron el primer bosquejo, pero bueno, ellos mismos presentaron como recomendación para la dirección a James McTague, que es un director australiano. Honestamente no he visto ninguna otra de sus películas, pero bueno, esta película creo que está bien lograda. Opinión contraria a la de Alan Moore, porque Alan Moore justo pidió que se le sacara de los créditos porque no estaba conforme con la adaptación que se hizo, la adaptación final de la obra. Se dice que, en resumidas cuentas, fue porque se edulcoró un poco esta adaptación cinematográfica de la obra inicial de Alan Moore, porque el argumento original de Alan Moore de esta obra pretende poner en la discusión y en el debate dos posturas diametralmente opuestas, una que es el totalitarismo y el otro el anarquismo, y de las cuales, como a manera de tesis, antítesis, y al final da una síntesis. Entonces él sentía que en esta película no había esa inclinación o digamos esa adaptación tan fiel al argumento o el pilar argumental que quería presentar. Él decía que sentía que más bien se trataba de una adaptación muy estadounidense del sistema neoconservador de Estados Unidos y la parte liberal, ¿no? Entonces, pero bueno, David Lloyd, que es el dibujante, sí aceptó, estaba conforme con la adaptación, que es como un poco la información adicional que existe. Y pues también él menciona, David Lloyd, el ilustrador, que pues es difícil como complacer a una persona como Alan Moore. Y lo puedo entender porque Alan Moore es muy autoexigente con él mismo, pues primero, porque la calidad de sus obras sí están fuera de todo duda. eh, y posiblemente pues tuvo ciertas desavenencias, ¿no? Pero es una cuestión yo creo que natural para quien tiene o se encuentra con las adaptaciones
de Hollywood y digamos las licencias que se tienen que tomar para hacer un producto que tenga mucho más viabilidad en cuestión de consumo. Entonces yo creo que para mí esa puede ser como mi conclusión de qué es lo que pudo haber sucedido, ¿no? Al final pues también es una especulación, pero bueno, más allá de eso, creo que esta es una película que justo vale la pena ver porque es como de esta misma serie de películas como Matrix, como toda la saga de Matrix, y creo que la complementa de algún modo, ¿no? Eh, por eso, a los que no lo hayan visto, creo que es una película ligera, es una película, digamos que no, tampoco hace demasiada profundización respecto de los temas que plantea, pero sí nos deja ahí ciertas cuestiones y también homenajes a obras tanto literarias como cinematográficas. Estoy hablando expresamente de 1984 de George Orwell y sin duda también la del Mundo Feliz, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y pues su respectiva adaptación de la de 1984 en cine, en película, no recuerdo el nombre del director en este momento, pero también por supuesto está Blade Runner, ¿no? Entonces, digamos que toda esta serie y la de Matrix, por supuesto, que también de alguna manera nos conecta con el tema de revolución y evolución, pero a manera quizás un poco más tecnológica. Como dato adicional, seguramente pues todos ustedes reconocen y quien no haya visto la película también podrá quizás reconocer la máscara de este personaje que fue, digamos, como recontextualizada o resignificada por el movimiento Anonymous, que es este movimiento de hackers internacional que ponen en hack al sistema justamente y que esta película, digamos, se volvió una película de culto por también la reinterpretación que hace Anonymous de la figura de V, que es este personaje, de alguna manera un personaje que nos representa a todos o representa el sentido de la libertad de todo ciudadano. Pero bueno, hablando también de Anonymous, pues sin duda esto nos recuerda el papel también de personajes históricos que ya están, que son actuales, son contemporáneos nuestros, pero que sin duda marcarán un hito en la historia. Y estoy hablando de Julian Assange y Edward Snowden, grandes hackers que se les debe mucho de los hilos eh, que, que, se conocieron de corrupción internacional y secretismos, digamos, en los que se operaban las grandes potencias. Y pues por esa razón Julian Assange tuvo que estar recluido en la Embajada de Ecuador en Londres por muchos años. Finalmente ya se le lograron pues extraditarlo o ya llevárselo a la cárcel, están por esta cuestión de extradición. Y pues bueno, lamentablemente la humanidad va a perder a uno de sus creadores más implacables, digamos, o este hack tan importante para la modernidad. Pero bueno, creo que sin más, volviendo al tema de la película, creo que es un elemento, digamos, una obra que puede dialogar con todas estas ideas como punto inicial o punto complementario y queda ahí. Se las recomiendo bastante, pasarán un buen rato, se divertirán. Creo que no es tan analítica como podría haber sido, quizás esa fue la misma queja de Alan Moore, pero bueno, creo que es un primer inicio, un buen inicio para complementar estas ideas. Que tengan un excelente inicio del año 2021. Hasta pronto, muchas gracias.